Hola, buenas tardes. Bienvenidos al episodio de hoy sobre incrustaciones metálicas. Les habla María Salazar, o sea, mi persona, con los mejores ánimos. En este episodio exploraremos en detalle qué son las incrustaciones metálicas, sus diferentes tipos, cómo se utilizan en la odontología restauradora. En el episodio de hoy me acompañan algunos estudiantes del tema. Tenemos a Andrea Ruiz, Diana Valdivia, Juan Montaño, Miguel Ríos, Katy Gutiérrez, María Quijada y Yamis Ortiz, aparte de mi persona, los cuales junto conmigo les hablarán sobre los aspectos más importantes de las incrustaciones metálicas. Comencemos con las clasificaciones de las incrustaciones metálicas, que se dividen principalmente en tres tipos: las inlay, onlay y overlay. Yo les voy a empezar hablando sobre las inlay. Esta incrustación se coloca dentro de las cúspides del diente, restaurando áreas de daño o caries sin extenderse sobre las cúspides. Es ideal para cavidades interproximales o pequeñas zonas de desgaste. Tenemos las onlay, que a diferencia de las inlay, cubre una o más cúspides del diente. Esto es particularmente útil cuando las cúspides están debilitadas o fracturadas, ya que proporciona mayor soporte y protección a las cúspides. Y tenemos las overlay. Esta opción cubre completamente las cúspides del diente y parte de la superficie oclusal, sin llegar a ser una corona completa. También ofrece un soporte adicional en dientes con pérdida significativa del tejido dental. Continuando con lo que dijo María Salazar, vamos a hablar un poco sobre sus indicaciones dependiendo del tipo de incrustación. Inlay se recomienda para cavidades interproximales en dientes posteriores donde el daño no compromete las cúspides. También es útil en casos de desgaste moderado en la superficie oclusal, donde una restauración precisa es necesaria. Onlay es ideal para dientes con una o más cúspides debilitadas o fracturadas. También se utiliza en caries extensas que comprometen la integridad de las cúspides, evitando la necesidad de coronas completas. Overlay se usa en dientes con un daño considerable en la estructura coronal, proporcionando protección adicional sin la necesidad de una corona completa. En cuanto a las contraindicaciones, debemos considerar pacientes con alergias a metales como níquel o cobalto que pueden causar reacciones adversas. Dientes anteriores, donde la estética es crucial, ya que las incrustaciones metálicas no son las más estéticas. Pacientes con bruxismo severo o hábitos parafuncionales que pueden afectar la durabilidad de la restauración. Dientes con pérdida extensa de tejido, donde una corona completa puede ser más adecuada, o casos de caries muy extensas que afectan significativamente la dentina subadyacente, comprometiendo la retención de. También podemos abarcar el tema de las ventajas y desventajas de las incrustaciones metálicas. Entre sus ventajas se destaca la durabilidad. Las incrustaciones metálicas, especialmente las de oro, pueden durar de 15 a 20 años o más, ofreciendo una solución a largo plazo. Precisión. La actuación marginal de las incrustaciones metálicas es generalmente superior a la de otros materiales como porcelana o composites, reduciendo el riesgo de filtraciones. Y resistencia al desgaste. Son extremadamente resistentes a las fuerzas de masticación, lo que las hace ideales para dientes posteriores. Sin embargo, también tiene algunas desventajas este tipo de incrustaciones, entre las cuales existe estética deficiente. Las incrustaciones metálicas no se asemejan al color del diente natural, lo que las hace menos estéticas en comparación con opciones como la porcelana. Costo. Pueden ser más costosas que otro tipo de restauraciones debido al proceso de fabricación indirecto y al material utilizado. Tiempo de tratamiento. Generalmente requieren más tiempo y citas, ya que es necesario tomar impresiones y realizar el patrón en el laboratorio. Y mayor en eliminación del tejido dental, pues es necesario eliminar más estructura dental sana para asegurar una adecuada retención y resistencia. Y ahora seguimos con los principios básicos de las restauraciones y preparaciones. Sus paredes deben ser lisas, bien definidas y ligeramente expulsivas. De esta forma obtenemos una excelente impresión de la preparación biológica. Además nos asegura un asentamiento de provisorio sin que se fracture gracias a la expulsividad de las paredes. Su piso debe ser plano, tallado en dentina o base cavitaria. Su borde cabo superficial en tejido dentario, nunca en base cavitaria u otro material. El borde cabo superficial y un ángulo axiopulpar biselado. Tiene que tener un eje de inserción único y mecanismos de retención.
El espesor adecuado del material debe ser de al menos 1.5 o 2 milímetros para garantizar la durabilidad y resistencia de la restauración. Su sellado marginal es fundamental para evitar filtraciones y la aparición de caries recurrentes. El bisel. Un bisel es un desgaste que da como resultado la transformación de un ángulo en una superficie. El biselado también facilita el bruñido del metal. En el caso de metales no nobles, este no se adapta mediante el bruñido. Los objetivos del bisel serían evitar la concentración de fuerza, proteger los prismas del esmalte, disminuir la interfase del diente o restauración a nivel del borde cabo superficial y facilitar el bruñido del metal. En cuanto a las preparaciones para cada tipo de incrustación, tenemos el inlay, que esto es una preparación que debe ser especialmente conservadora con sus paredes divergentes hacia las superficies oclusales y ángulos rebordeados, para evitar así una concentración de estrés. En el online, requiere mayor eliminación de los tejidos a comparación con el inline, especialmente en las cúspides afectadas. En el overline tenemos que es similar al online, pero con una cobertura más extensa hacia las cúspides. La preparación debe abarcar mayor parte de las superficies oclusales para proporcionar así una mejor protección. Ahora les voy a hablar sobre la técnica de extensión del patrón de cera. En estos podemos encontrar los directos e indirectos. En los directos podemos decir que estos se realizan directamente en la boca del paciente utilizando una cera especial que esta se llega a moldear a la cavidad preparada. En la indirecta, se toma la impresión del diente preparado y se envía directamente al laboratorio para así realizar un patrón de cera sobre el modelo de trabajo. Bueno, finalmente, concluyendo lo que dijeron mis compañeros, explicaremos rápidamente el proceso de su realización y aplicación. Como primer paso tenemos lo que sería la anestesia. Este es solo en el caso de que sea necesario, no todos llevan anestesia. Luego viene el preacuñado y la protección de la pieza vecina. Se realiza la apertura y la eliminación de la caries con una posterior protección pulpodentinaria para proteger al diente. Realizamos la eliminación de las convexidades proximales. Se debe a que la cara proximal junto con el otro diente es muy estrecho y a la hora de poner el material no se ajustaría en su totalidad. Hacemos las reducciones de la altura de las cúspides y la terminación de las paredes y ángulos para, en el séptimo paso, hacer el tallado de biseles y contrabiseles. Los biseles los vamos a realizar siempre en todo el borde cabo superficial. Los contrabiseles los vamos a realizar cuando sea necesario, por ejemplo, para recubrir una cúspide. Ojo, tenemos que tener en cuenta que no todas las preparaciones llevan un contrabisel, solo en ciertos casos. Por octavo paso, tenemos uno muy importante que sería la confección de la restauración provisoria. Es muy importante que el provisorio se haga previo a la toma de la impresión, ya que es una buena forma de que ustedes se den cuenta de si su preparación biológica tiene efectos o no. Por ejemplo, si ustedes ven que la restauración provisoria, que también es rígida, no puede llegar a la totalidad de la preparación, puede deberse a que aún tenemos alguna pared retentiva en algún punto. También, si vemos que al ajustar la oclusión del provisorio tenemos que desgastar o se nos perfora en algún punto, significa que no hemos dejado el espacio suficiente para el metal en algún punto y lo podemos corregir. Es mucho más fácil hacer estas correcciones en esta etapa cuando el trabajo aún no ha vuelto del laboratorio, ya que sí, él va y viene, cuando se regresa se nos perfora en alguna parte, chequeando oclusión o alguna otra cosa, y vamos a tener que volver a repetir todo el trabajo que ya habíamos hecho. La toma de impresiones es crucial para poder detectar toda la preparación dental. Se utilizan materiales como la silicona o el hidrocoloide reversible. A partir de la impresión se realiza un vaciado en yeso o resina para tener una copia exacta del diente. La confección, la crítica del modelo y la delimitación de los márgenes. El troquelado es cuando el modelo se segmenta para poder tener una confección detallada de cada diente individualmente.
asegurando una adaptación precisa de la incrustación. La confección de matriz y la crítica del colado es la verificación de la morfología y de los márgenes. La prueba del colado en boca es el ajuste, el punto de extensión, la anatomía, la oclusión y el contorno. Hay que recalcar que cada ajuste de oclusión se realiza antes de la cementación. La cementación es cuando hacemos una cierta presión para que la restauración llegue a su punto final. Si no se presiona adecuadamente o si el cemento no tiene una consistencia adecuada, este no fluye y se interpone aumentando la fase restauración cemento-diente. El retiro de excesos. Hay muchos doctores que pasan una cera dental por proximal para retirar estos excesos de cemento. El rechequeo de la oclusión. Una vez cementado volvemos a verificar la oclusión y vemos si es céntrica o excéntrica. Y la restauración no puede ser una interferencia. Damos indicaciones al paciente como colocar cera dental en proximal o no comer chicles u otros elementos parecidos que se puedan alojar en la restauración. Ahora, sabiendo y escuchando todo esto, hay preguntas que nos podemos llegar a hacer. Algunas dudas como, ¿qué criterios toma uno para decidir cuándo hacer un contrabisel? Cuando tienes que cubrir una cúspide es la respuesta más clara, ya que si tengo que hacer un bisel y si tengo la cúspide muy debilitada, puedo hacer un contrabisel, lo que me aumentará la retención y me permitirá cubrir completamente esa cúspide. También nos podemos llegar a preguntar cuáles son las dimensiones máximas y mínimas que debe tener una incrustación. Esto va a depender del metal que se esté utilizando. Al nivel de los biseles, cuando trabajamos metales nobles, los biseles son muy delgados, del orden de 0.3 milímetros. Y cuando trabajamos con metales no nobles, son más cortos y más gruesos, del orden de 0.5 milímetros. Y en la parte central, en el cabo oclusal, la relación es un poco inversa. Cuando trabajamos con metales nobles, o sea maleables y dúctiles, sufren mayor deformación, por lo tanto debe ser un poco más profundo. En cambio, con metales no nobles, que son más rígidos y no se van a deformar, pueden ser cajones menos profundos, del orden de 2 milímetros. Y terminando con el episodio de hoy, tengo que decir que hemos explorado a detalle los diferentes tipos, indicaciones, ventajas, desventajas y el proceso de colocación de estas restauraciones. Bueno, sin más, esperamos que esta información te haya sido útil para comprender mejor cómo funcionan las incrustaciones metálicas y cuándo podrían ser la mejor opción adecuada para ti. No dudes en consultar con tu odontólogo de confianza para obtener una información más personalizada y gracias por acompañarnos en este episodio. Chao. Chao.